Y comenzamos. México tiene listos planes de contingencia para mañana si finalmente Estados Unidos impone aranceles a sus importaciones luego de un mes de plazo, Carlos. Andrea, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay que tener temple, serenidad y paciencia frente a la determinación que tome su homólogo estadounidense Donald Trump, quien la semana pasada dijo que los gravámenes arancelarios para México y Canadá entrarán en vigor el 4 de marzo según lo programado. Hace un mes, recordemos, Washington propuso a ambas naciones un acuerdo para poner en suspenso la medida a cambio de acciones contra el narcotráfico y la migración ilegal. México desplegó 10.000 militares en su frontera norte, extraditó a 29 narcotraficantes. Canadá nombró un zar del fentanilo, reforzó la seguridad de su frontera sur y designó como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Trump ha acusado a ambas naciones de permitir el ingreso de drogas y migrantes sin documentos a su territorio. Las reuniones en Estados Unidos estuvieron muy bien. Hay comunicación permanente con las distintas áreas, tanto seguridad como comercio. Y vamos a esperar qué pasa. En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. En una entrevista con el canal Fox News, el secretario de Comercio de Estados Unidos confirmó que los aranceles a Canadá y México entrarán en vigor mañana martes. Sin embargo, reconoció que tanto Canadá como México pues están haciendo un trabajo razonable contra el fentanilo. Voy a saludar a esta hora a José María León, que tiene el reporte desde Washington. José María, adelante. Carlos, Andrea, muy buenas tardes, saludos desde esta tarde un poco fría en Washington. Y bueno, ya se vence este plazo de los 30 días de prórroga que ha dado el presidente Donald Trump a México y Canadá para la entrada en vigor del 25% de aranceles. Vale la pena recordar que desde que era presidente electo venía con esta amenaza. Un día después de su llegada a la Casa Blanca hace esta promesa y a finales de enero lo hace de manera oficial. En México, por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum comenta a finales de enero que tiene una llamada telefónica con el presidente Donald Trump, donde se concreta esta prórroga de 30 días, mientras México se comprometía a enviar 10.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con los Estados Unidos, esto con la finalidad de frenar el tráfico de fentanilo y sobre todo el paso de migración ilegal hacia los Estados Unidos. También llegó a un momento de cooperación después de que aviones de la CIA estuvieran sobrevolando espacio aéreo mexicano, sobre todo para establecer trabajo de inteligencia sobre los cárteles mexicanos. El gobierno de los Estados Unidos ha mencionado que México y Canadá han hecho un trabajo razonable respecto a el tráfico de fentanilo y de migrantes que venían hacia los Estados Unidos, pero el día de ayer en entrevista con Fox News, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que hasta el momento los aranceles del 25% irían a ser una realidad. Así que él está pensando ahora mismo cómo quiere jugar exactamente con México y Canadá. Y esa situación es fluida. El martes habrá aranceles para México y Canadá. Vamos a dejar que el presidente y su equipo negocien. Y obviamente estoy hablando con él todo el tiempo para discutir lo que va a hacer el martes. Mira, nos preocupamos por dos cosas, ¿verdad? La del 4 de marzo es sobre la frontera. Y tanto México como Canadá han hecho un trabajo razonable en la frontera. Ambos están trabajando duro en la frontera. Pero el fentanilo sigue entrando en este país y sigue asesinando a nuestra gente. Y los ingredientes se fabrican en China, se envían a México y Canadá y luego vienen a atacar nuestro país. Y eso tiene que terminar. Entonces la prórroga vence el día de hoy. Mañana estarían entrando en vigor 25% de aranceles a productos mexicanos y a productos canadienses que llegan hacia aquí los Estados Unidos. ¿Qué gana Estados Unidos con los aranceles? ¿Qué es lo que busca realmente Donald Trump? José de Jesús González Serna, analista financiero y profesor universitario en México, responde a qué es lo que estaría ganando Estados Unidos y qué es lo que estaría buscando Trump con estos 25% de aranceles. Bueno, la finalidad de los aranceles que el presidente Trump en este momento ya está firmado y por acatarse su orden el día de mañana, es que la industria que quiera vender sus productos en Estados Unidos
pongas las empresas en Estados Unidos y no en lugares cercanos como México, Guatemala, El Salvador, Panamá o cualquier otro país, que les salga más barato la producción, la cadena de valor en sí completa para ir a Estados Unidos, y en lugar de eso, que se vaya a Estados Unidos. ¿Para qué? Para dar más empleo. Uno de los principales estandartes que el presidente Trump tuvo durante toda su campaña fue el famoso MAGA. Pero ese MAGA era volver a dar empleo, sobre todo en una zona donde hay desempleos muy altos en Estados Unidos. Entonces, el propósito del presidente Trump de los aranceles no es perjudicar a otros países, es un efecto secundario, sino más bien darle empleo a todas esas personas que no lo tienen en Estados Unidos. Eso gana a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, recordemos que Trump, una de sus principales promesas de campaña en esta su tercera campaña presidencial del 2024 era mejorar la situación económica de los estadounidenses. Es por eso que el presidente Trump busca implementar este 25% de aranceles, sobre todo para mejorar el sistema económico de los Estados Unidos y también para que los estadounidenses tengan más dinero en sus bolsillos. Pero esto quiere decir también que el presidente tiene que cumplir sus promesas con su electorado en los Estados Unidos. Eso gana Estados Unidos, pero ¿qué pierde México y qué pierde en Canadá en la implementación del 25% de aranceles? Que esto entraría en vigor a partir del día de mañana. Bueno, va a afectarla de diversas formas. Un arancel del 25% hará que los productos mexicanos, en específico, que se vayan a vender en Estados Unidos, tengan un sobrecosto mínimo de un 25%. ¿Y por qué digo mínimo? Porque hay que tener en cuenta que va a ser el arancel sobre el costo del producto que se va a vender en Estados Unidos, y a eso hay que agregarle el margen de ganancia que van a tener allá los que lo venden. Es decir, será un 25 más la afectación del margen de ganancia. Va a ser entre un 28, 30% más caro el producto que se haga en México. Estados Unidos gana, México pierde. Recordemos que México, en este compromiso que ha hecho de los últimos 30 días la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el jueves pasado aquí en Washington se reunió el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con el secretario de Estado Marco Rubio del gobierno estadounidense, y en el marco de esta reunión se dio a conocer que 29 narcotraficantes mexicanos fueron entregados a México. Esto tiene una lectura clara de que el gobierno mexicano quiere comprobarle al presidente Donald Trump que efectivamente se está haciendo un trabajo. Esperemos que esta entrega de los 29 narcotraficantes haya caído bien en el ánimo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y así México pueda conseguir una prórroga de al menos unos próximos 30 días. Carlos Eduardo, Andrea, regreso con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Saludos desde Washington y muchas gracias. Buenas tardes, gracias a ti por este reporte. José María León en la capital de los Estados Unidos. Avanzamos.